Así que bueno, ¿ustedes sabían que hay algo más que mantiene Internet unida y que cuando eso anda mal se puede producir una falla masiva? Silvia nos va a conocer sobre BGP. Recuerden dejar sus preguntas en la solapa de preguntas, no en la parte del chat, porque no las vamos a ver. Estamos como con muchas cosas a la vez. Así que preguntas, solapa de preguntas. Y si ven que hay una pregunta que les interesa, le dan con el dedito para arriba y la pregunta va subiendo de lugar, entonces la podemos leer mejor. Ahora sí, Silvia, el Sin más, stage es tuyo. la presentamos a Silvia con un aplauso. Fuerte el aplauso. Qué lindo estar acá, qué lindo nerdearla. Se supera cada año y el desafío es cada vez más difícil. Así que felicitaciones al equipo de CISARMI, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acercarse. Y bueno, comenzamos. Es que hay una pregunta planteada con una potencial respuesta. La idea no es hablar de culpables, sino tratar de encontrar algún workaround, alguna solución, alguna alternativa a estas situaciones desgraciadas que a veces tenemos en la vida. BGP, yo no sé cuánto conocen, yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, soy ingeniera electrónica, especialista en telecomunicaciones en redes medianas y grandes. Entonces, a veces hay cosas que suceden en el core de Internet, muy adentro del core de Internet y de los grandes proveedores que a veces con los cuales no interactuamos de manera directa y desconocemos un poco su funcionamiento. Y bueno, un poquito esto es traer luz sobre algunas de esas cosas que suceden ahí adentro y qué pasa cuando eso funciona mal o cuando hay un error o cuando hay malicia. Saqué la parte de DNS porque no voy a hablar de DNS, pero detrás de DNS, que sigamos echándole la culpa, ¿sí? Detrás de DNS, otro de los grandes responsables de las situaciones esas disruptivas en Internet es BGP. ¿Y quién es BGP? Bueno, BGP es Border Gateway Protocol, es un protocolo de ruteo. Protocolo de ruteo, para el que no conoce, es un mecanismo, es un proceso colaborativo que se ejecuta en los routers de Internet para distribución y conocimiento de los prefijos de red que están activos en un determinado momento en servicio en Internet. Pongámonos todos de acuerdo con un modelo, con una simplificación del modelo, donde digo que en estas nubecitas estoy representando sistemas autónomos y me van a decir qué son los sistemas autónomos, ahora llegamos, que están interconectados entre sí. Nosotros habitualmente decimos tenemos redes conectadas entre sí, y es cierto, tenemos routers que están conectando redes entre sí, pero a su vez esos routers viven, ¿sí? Son operados dentro de una organización. No son todos igual y cualquiera configura cualquier cosa. Esas organizaciones son unas entidades que tienen potestades sobre el manejo de las direcciones que tienen asignadas, sobre el manejo de los recursos que tienen en la organización, y eso es lo que denominamos sistemas autónomos. Un sistema autónomo va a ser esa entidad con una potestad administrativa sobre cómo usar el espacio de direcciones, el número de sistema autónomo que tiene asignado por su registro regional, y de qué manera va a hacer la distribución de redes dentro del sistema autónomo. Dentro del sistema autónomo hay muchos routers, yo no los dibujé acá, porque hoy no vamos a hablar de qué sucede adentro de un sistema autónomo, sino que solamente dejo simbolizados los que conectan un sistema autónomo con el otro. Y por BGP vamos a tener esos anuncios de los prefijos que existen, ¿sí? Las redes se están habitando dentro de los sistemas autónomos, y eso es lo que va a permitir BGP. Como cualquier protocolo de ruteo, ellos se dedican
y son muy buenos en eso, en dar a conocer redes unos entre otros y rápidamente lo que aprenden de uno lo comunican a los demás y en eso son muy buenos. ¿Qué sucede? En todos los routers, todos los elementos que trabajan en la red, las computadoras también, y los routers sobre todo, tienen lo que a mí me gusta llamar la tabla de ruteo como el corazón de su funcionamiento. A los routers le pedimos que hagan muchas cosas, ¿sí? Le pedimos que entreguen direcciones por DHCP, que hagan NAT, que hagan filtros, que hagan algunas operaciones de firewall. Pero la verdad es que la misión en la vida más importante que tiene el router es despachar datagramas, despachar los mensajes IP. Y para poder hacer esa tarea de la manera más eficiente posible, necesita tener una tabla de ruteo que sea completa y que sea consistente. Y este es el kit de la cuestión. Una tabla completa tiene que poder representar, tiene que permitir a cada uno de los routers con la tabla de ruteo que tenga, poder alcanzar la totalidad de los prefijos activos en Internet. La totalidad. Y tiene que ser consistente esa información. Es decir, tiene que poder, las redes que están cargadas en la tabla de ruteo, tienen que reflejar verdaderamente lo que en todo momento está activo en la red. Cuando una red deja de estar activa en la red, rápidamente habría que poder eliminarla de todas las tablas de ruteo. No tiene sentido conservar una información vieja. Lo mismo con un nuevo prefijo que se activa. Rápidamente habría que propagar esa información para activar una ruta que permita alcanzar ese prefijo en todos los routers de Internet. Pero bueno, como dijimos, los protocolos de ruteo se dedican a eso, son rápidos para detectar esa situación. Así que por ese lado no tenemos problema y sabemos que las tablas de ruteo, si bien pueden tener una demora en su actualización, tienen información consistente y completa. ¿Quiénes alimentan la tabla de ruteo? ¿Sí? Lo podemos configurar a mano. Se alimentan con información de los protocolos de ruteo que existen adentro del sistema autónomo. ¿Sí? Los routers dentro de la organización también están ejecutando esto. Y se alimentan de BGP, que BGP es el protocolo de ruteo entre sistemas autónomos, justamente. El tema es que dentro de la organización, bueno, está bien, podemos tener algunos problemas de seguridad, pero con miembros de otra organización la cosa a veces se pone más complicada. Los vecinos BGP, ¿sí? Los peers de BGP entre sistemas autónomos se validan. Se valida la identidad, ¿sí? Yo estoy chequeando con quién me estoy comunicando del otro lado para tener certeza de que me estoy comunicando con quien verdaderamente quiero hacerlo. Y a partir de ese momento confío en la información que el otro router me está enviando. ¿Y cuál es la información? ¿Es tráfico de las aplicaciones? No, acá para los protocolos de ruteo la información son los prefijos, son las redes que estamos comunicando. Y BGP no hace ningún chequeo sobre la validez de esa información, sobre la autenticidad de esa información. BGP dice, si me lo dice un vecino que yo conozco y al que acabo de autenticar, yo confío en la información que él me manda. Grosso error. Por ahí vienen los problemas, por ahí vienen todas esas caídas, por ahí dejamos de ver ciertas redes, por ahí desaparecen sectores completos de Internet. Y como son tan buenos propagando información, buenas noticias y malas noticias, la información se propaga rápidamente sobre la mala noticia. Entonces, son muchas las redes que rápidamente pierden acceso a sectores grandes de Internet. Entremos un poquito en detalle del funcionamiento, en manera simplificada. En BGP se comunica los prefijos de las redes, por ejemplo, la red C que habita en el sistema autónomo U, es comunicado al sistema autónomo T y es comunicado al sistema autónomo S. ¿Sí? Hay una secuencia, dice el prefijo C
es alcanzable a través del sistema autónomo T y luego está en el sistema autónomo. El último de la lista es donde habita ese prefijo. Pero también puede pasar que otro diga que es el dueño del prefijo C, maliciosamente o por una mala configuración. Y entonces el sistema autónomo S tiene que tomar una decisión. Ok, ¿cuál es el mejor camino para alcanzar el prefijo C? ¿El camino por abajo o el camino por arriba? Y puede tomar la determinación, elegir el camino por abajo. Y ahí sonamos, ¿sí? Porque ahí nos queda indisponible la red C. Cuando haya tráfico destinado a esa red, ese tráfico va a ser despachado por los routers de orden D y en A, pero después no va a llegar a ningún lado, va a ser descartado, ¿sí? Cuando esa información es muy grande, cuando son muchos los prefijos que se están comunicando, son muchos los apagones que vamos a tener, son muchos los sectores en Internet que vamos a tener apagados. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Inventamos un nuevo protocolo de ruteo? ¿Sí? Va a estar complicada la cosa. ¿Emparchamos el protocolo que tenemos actualmente? Sí, pero es pedirle ya demasiado, ya bastante hace BGP. Y además es pedirle mucho a los routers también, que además hacen muchas otras cosas. Pasamos todo IPv6, ¿sí? Tendríamos que habernos pasado hace años, ¿por qué no nos pasamos antes? No es un problema de IPv6. En IPv6 la problemática también existe porque el BGP es el mismo para IPv6. Entonces vamos a tener que aplicar alguna técnica, algún workaround, alguna voltereta le vamos a tener que agregar a esto. Y esa voltereta es un trabajo out of band que vamos a hacer aplicando toda una infraestructura de public key. RPKI viene a hacer una validación de prefijos y de origen. Entonces, se van a firmar unos certificados y se van a tener que validar esos certificados que validen el origen de las redes y los prefijos que estamos publicando. Una lista de RFC que es muy incompleta, ¿sí? El cuerpo de estándares es muy grande. Este workaround consiste de dos grandes partes, digamos. Una parte en la infraestructura de RPKI, que va a tener que estar implementada en los registros regionales. Acá en el caso de Latinoamérica tenemos la CNIC, pero también hay entidades más locales, como puede ser NIC-BR, ¿sí? Y los que tengan prefijos asignados tendrán que acercarse al registro, ¿sí? Mediante llenado en formulario, hacer una firma y construir un certificado de la numeración que tiene asignada, ¿sí? Esos ROA, esos Route Origin Attestation, van a permitir validar si el anuncio coincide con la información firmada. En cada uno de los registros regionales se va a ir recogiendo todos esos registros y todo eso se va a hacer una publicación al registro regional que haya en la zona. Por otro lado, en los ISP, en los demás, los que reciben el tráfico de BGP, tendrán que tomar de los 5 repositorios RPKI que hay en todo el mundo, tomar copias, tener una caché de eso que periódicamente, digamos cada una hora, por ejemplo, se hace un refresco de esa información, una caché local, que va a ser el validador, ¿sí? Va a tener el software que va a hacer el trabajo pesado, ¿sí? Mediante clave pública-privada, chequear de toda la información de BGP que ingresa en el router, validar el prefijo que ingresó con la lista de sistemas autónomos, con el origen, con el sistema autónomo origen que dice traer. ¿Es el que corresponde o no es el que corresponde? De esa validación podemos tener 3 resultados posibles. O que el prefijo es válido, entonces es aceptado y incorporado a la tabla de ruteo y republicado a otros sistemas autónomos, que el registro recibido es inválido, entonces tiene que ser descartado y no propagado más. Es una mala noticia que no hay que seguir propagando. O que es desconocido. Desconocido quiere decir que nadie firmó ese prefijo todavía. ¿Qué se hace? Bueno, el consenso actualmente es aceptar esos prefijos unknown, esos prefijos desconocidos. Porque si no, bueno, estaríamos dejando por fuera grandes
bloques de numeración, hasta tanto todos terminen de hacer sus ROAS. ¿Dónde estamos hoy en este proceso? Bueno, esto empezó hace algunos años, 2013, 2014, un poquito antes, a analizarse la problemática. En el último tiempo ha tenido un buen despegue, pero la verdad es que se necesita un poquito más, ¿sí? Tenemos, digamos, una estimación de que es una proyección de que si esta implementación, el estatus de la implementación continúa como viene siendo, digamos que para fin del año que viene o el siguiente podríamos tener un buen porcentaje, digamos, por encima del 60% de implementación, lo cual nos daría un muy buen nivel de protección. Tenemos, bueno, les dejo algunos sitios, algunos links que pueden chequear. El primero, ISBGP SafeYet, es bastante interesante porque nos permite chequear nuestra propia conexión. Así que, bueno, ahí hacen una validación y online les da la respuesta de dónde están parados, si el ISP al que están conectados ya tiene implementado RPKI o no. ¿Con esto solucionamos todo? Y más, esto es como las vacunas. Necesitamos que todos lo tengan implementado, que muchísimos lo tengan implementado. Porque si la cosa está a mitad de camino, como ahora, se dan unas situaciones medio peligrosas, medio dudosas. Hay algunos beneficios colaterales, pero también hay daño colateral cuando no todos lo implementan. Pensemos el primer caso, por ejemplo. Represento la nube en verde cuando decimos que tiene implementado RPKI y la nube en rojo cuando no lo tiene implementado. A la nube en rojo le llegan anuncios de algún prefijo en una red que verdaderamente existe, en esa nube de abajo a la izquierda, y le llega la misma información, o sea, le llega el mismo prefijo proveniente de un sistema autónomo impostor. Claro, como ese sistema ejecuta RPKI, valida, descarta el anuncio del sistema autónomo impostor, se queda con el anuncio de origen verdadero y esa es la información que propaga, que anuncia hacia el sistema autónomo 3. El sistema autónomo 3 feliz y contento, es protegido, se ve beneficiado del hecho de estar conectado con un sistema autónomo que tiene implementado RPKI, incluso cuando él todavía no lo ha implementado. Entonces, naturalmente, el tráfico destinado a ese prefijo, que es la línea que está representada punteada, llega a donde corresponde que llegue. Ahí tenemos un beneficio colateral. En estos dos casos vamos a tener un daño colateral. ¿Por qué? Por ejemplo, en el segundo caso, el sistema autónomo 3 es quien ahora implementa RPKI, pero frente a los anuncios de los prefijos, ¿sí?, lo mismo que antes, ambos prefijos son aceptados en el sistema autónomo 2 porque no hay un chequeo. Y por esas cosas de la vida, el sistema autónomo 2 elige quedarse con el prefijo que proviene del sistema autónomo impostor. No sabe que es un impostor el que le está dando ese anuncio. Y ese es el prefijo que le comunica al sistema autónomo 3. El sistema autónomo 3 valida y dice, sí, todo bien, pero yo no te autentico. Yo reconozco que esta información no corresponde, este prefijo no corresponde a ese número de sistema autónomo y rechaza el aviso. Bien. Sin embargo, el prefijo que pasó por de abajo, que pasó por el sistema autónomo 2, como nunca llega al sistema autónomo 3, el sistema autónomo 3 desconoce que esa red, ese prefijo en el sistema autónomo de verdad existe y no se está enterando de que existe. Es decir, él no tiene una tabla completa. Existe un prefijo que de verdad está activo y esperando tráfico y el sistema autónomo 3 no lo ve, queda desconectado de ese prefijo, ¿sí? Entonces, a pesar de que él sí tiene implementado RPKI y de que ha rechazado un prefijo falso, no se ve beneficiado por esa implementación. Necesita que los demás también lo tengan implementado. ¿Y qué pasa en el último caso? Me corro para acá. ¿Qué pasa en el último caso? Lo mismo, ¿no? El sistema autónomo 2 no implementa RPKI.
pero la longitud de los prefijos ahora es diferente. En el anuncio original el prefijo es un /16. En el anuncio del impostor es un prefijo más específico, es un /24. Bueno, lo mismo, los dos anuncios pasan. Acá no hay una competencia en el sistema autónomo 2, no tiene que tomar una decisión de con cuál me quedo. Me quedo con los dos porque son distintos los prefijos. Y los pasa a los dos al sistema autónomo 3. El sistema autónomo 3 dice, /24, proveniente de 666, no gracias, lo rechazo. Se queda con el prefijo /16. Y ahora decimos, fantástico, el sistema autónomo 3 es capaz de ver a la red que está siendo publicada. Entonces, cuando tiene tráfico para enviar hacia esa red, lo manda. ¿A dónde lo manda? Al sistema autónomo 2, que es la única conexión que tiene, fabuloso. Pero ¿qué pasa? En el sistema autónomo 2, él toma sus propias decisiones en base a los prefijos que él recibió y que no ha rechazado. Y aplica la regla de la mayor especificidad de la longitud de las redes, y el tráfico, a pesar de no corresponder, a pesar de que el prefijo fue rechazado en el sistema autónomo 3, el tráfico termina siendo conducido hacia el sistema autónomo impostor. Entonces, de nuevo, vemos que implementar RPKI, sobre todo en sistemas autónomos periféricos, no tan core de Internet, no parece ser un gran beneficio. Y esto es lo que a veces enlentece un poco la implementación. Dice, ¿por qué yo voy a implementar RPKI si aquel que está en el core de Internet no lo tiene implementado? Y el del core de Internet dice, ¿por qué voy a implementar RPKI si nadie firma sus numeraciones? Y estamos ahí como esperando que cada uno haga su parte. La realidad es que todos tenemos que hacer nuestra parte, cumplir con la firma digital, contar con los ROA que validen el origen y aquellos que tengan que validar, bueno, que tomen la información de los repositorios y hagan las validaciones necesarias. Así que un poco en este estado estamos, bastante bien, pero todavía siguen faltando muchas implementaciones a nivel mundial y a seguir implementando. Muchísimas gracias. Quedo atenta a preguntas. No veo. Ah, te presto. Preguntas del público. Yo tengo una. ¿Qué tal, Silvia? Muy buena la charla. Gracias, no veo quién me habla. Ahí está. Acá. Dios. ¿Cómo andás? Bien. Sí. Me tocó trabajar en un ISP y tuve que implementar, bueno, un router de borde con una ASN asignado por LAC. ¿Asignado? Por LAC, Sí. sí. Lo mismo que los prefijos. Bueno, al implementar tenía que anunciar esos prefijos a nuestros proveedores, ya sea Sílica, Telecom. Y la duda que me quedaba es cómo alguien puede levantar una ASN impostor, porque los tendría que validar, digamos, el proveedor. Si yo asigno una ASN que no existe o un prefijo que no tengo asignado, el proveedor me debería decir, no, esto no lo puedo publicar, no lo puedo propagar porque no lo tenés asignado por LACNIC. Siempre me había quedado rondando esa duda. Si no tiene implementado RPKI, no chequea eso. O sea que yo le puedo poner un prefijo que no tengo asignado y me lo propagarían. Sí, de hecho, muchas de las apagones y estas cosas, después analizando, haciendo el forense, se vio que fue un error de configuración no malicioso, digamos. Hay muchísimo dedo gordo, porque BGP no es un protocolo como los internos, los de los sistemas autónomos, en el sentido de que un protocolo de ruteo interno, no sé, OSPF, ISIS, cualquiera de esos, uno dice, bueno, iniciar proceso de OSPF y la cosa sale andando sola, no, después uno lo puede tunear y todo lo demás, pero anda, y anda bastante decentemente. BGP, vos le decís, iniciar BGP, no hace nada, hay mucho trabajo encima de la configuración de BGP, es muy manual, porque depende de muchas políticas.
no es un protocolo técnico, no tiene un resultado determinístico por medio de un algoritmo, como sí lo tienen todos los protocolos de ruteo interno. Entonces, hay mucha intervención. Lo que suele suceder es que se marquen aquellos prefijos que dan unknown o que dan válido con un atributo distinto, digamos, en BGP. Como no hay una métrica única, un costo único, cada uno de los prefijos son descriptos con una serie de atributos. Autonomous System Path, la secuencia de sistemas autónomos, es uno de los tantos atributos que describen a los prefijos. Entonces, bueno, hay que jugar bastante con el conjunto de atributos para comunicar a los demás sistemas autónomos diversas cosas. Y esas comunicaciones muchas veces son previamente acordadas con el otro sistema autónomo. Yo te voy a mandar tráfico de BGP marcado con el atributo en tal valor. Bueno, vamos a acordar que cuando vos me lo mandás con ese valor, esto significa que yo le dé este tratamiento y lo despache por acá y no lo replique a los demás regionales, lo replique solamente a los internacionales y no a los nacionales. Hay como todo un lenguaje a través de los atributos de BGP. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta del público? Allá tenemos una. Yo mientras te voy a hacer una, si vamos ganando tiempo. Dale. Acá pregunta Steven. Si la mayoría de datos en tránsito de los sistemas van cifrados, ¿cuál sería la principal motivación que tienen los atacantes para secuestrar rutas BGP? Bueno, Denial of Service es la primera, ¿no? Dejar inalcanzable los servicios. Entonces ya con eso, bueno, no podré leer el tráfico, pero también pueden leer el origen del tráfico, porque eso al no ir cifrado, dicen, está bien, no conozco el contenido del tráfico, pero sí conozco quiénes están interesados en llegar a estos servers, a estos servicios. Entonces eso también puede ser como información para ellos. Bien. Está bien. Ahí te alcanza en el micrófono. Hola. Ahora sí. Hola, primero que todo. Dos consultas. Primero, ¿está pensado el caso en que todos los repositorios con los certificados de validación estén abajo? Es decir, ¿cuánto se demorarían en levantarlos de nuevo? ¿Cuánto tiempo estaría Internet funcionando? Y lo otro, ¿hay en vista algún otro protocolo que pueda solventar los problemas que están presentes en BGP? Gracias. De nada. Gracias por las preguntas. Todo es infraestructura, bueno, súper protegida, redundante, qué sé yo, con un montón de cosas, pero sí es cierto que parte de los ataques no son solamente secuestro de prefijos de servicios o de compañías conocidas, sino directamente de DNS. Y ahí sonamos, porque ahí falla BGP más DNS, y bueno, sabemos que DNS es lento para actualizar y para, digamos, poder volver a estar activo al 100%. Hay una problemática grande con eso. La otra consulta, y va un poquito emparentada con esta, es ¿qué otros problemas hay relacionados con esto? Bueno, validamos origen, es decir, chequeamos que tal prefijo corresponde ser publicado por tal sistema autónomo y como máximo con tal longitud de máscara. Esa es la terna que se controla, que se valida. Pero en ningún lado se valida la secuencia de sistemas autónomos. Entonces muchas veces dicen, sí, el último de la lista, el sistema autónomo de origen, está ok, pero después en el medio hay path manipulation, ¿sí? Hay como una intervención ahí en la lista de sistemas autónomos y pueden aparecer sistemas autónomos en la lista que de verdad, en realidad, no son los que el tráfico recorrería. Entonces, a RPKI se le agrega BGPSec, que permite la validación del path. No quise hacer extensa la charla agregando eso, pero sí. Entiendo. Lo que sí, la última pregunta era, ¿hay en vista algún otro protocolo que pueda solventar todos estos temas, todos estos parches, todos los problemas que... Un nuevo BGP.
Claro, NBGP, por decirlo, por darle un nombre. Pero sabiendo que BGP ha sido un lenguaje que, o sea, ha sido un protocolo que partió en una servilleta y ahora es fundamental en Internet, entendiendo complejidades, cambio de equipo, capacidad de procesamiento, etcétera, ¿hay en vista algún otro nuevo protocolo o nos quedamos con BGP y cruzamos los dedos para que no pase nada más? Hay en estudio, pero bueno, a nivel de sacarlos a la cancha todavía no están en desarrollo y siempre, pero la verdad es que no. Lo que sí hay un capítulo dentro de la Internet Society que es el Manners, que son los Mutually Agreed, son una serie de conductas de buenas prácticas a las que, digamos, las organizaciones, los sistemas autónomos deberían ir adhiriendo y, bueno, ahí están listadas, digamos, las acciones de mitigación, las acciones de seguridad que es bueno implementar. Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta del público? Si no, tengo acá una de Swapcard. Acá pregunta Lucas, ¿un atacante tiene que tener acceso a un ISP? ¿Tener sus propias direcciones públicas asignadas por la CNIC, por ejemplo, para publicar su propio AS, me refiero, y que su proveedor le dé tránsito? Sí, los prefijos no son solamente de ISPs. Otras organizaciones pueden tener sus propias, su propio rango de numeración y formar, con ese rango, hacer un sistema autónomo. Entonces, lo que contratan al ISP es el servicio de tránsito, pero no necesariamente forman parte del sistema autónomo del ISP, como naturalmente todos hacemos al momento de conectarnos al servicio de Internet. Pasamos a formar parte del espacio de numeración y del sistema autónomo del proveedor. Y es lo mismo que decíamos antes, por más que seas el dueño del prefijo, lo tenés que tener firmado. Bueno, esa es la primera parte, pero después los siguientes sistemas autónomos que reciben las actualizaciones de BGP tienen que hacer su parte, que es validar que esos prefijos provengan del sistema autónomo de origen que se haya firmado. Claro, claro. Bien. Se puede firmar, agrego una cosita, que los prefijos pueden tener muchos certificados. No hace falta que solamente un prefijo esté firmado por un sistema autónomo. Uno puede autorizar cuáles sistemas autónomos tienen permitido hacer anuncios de esos prefijos. Como un whitelist, una cosa así. Exacto. Entonces digo, yo le cedo autorización a tales y tales y tales sistemas autónomos a hacer publicación de mis prefijos. ¿Sí? Bien. Eso suele pasar. Excelente. ¿Alguna otra pregunta del público? Tengo la última pregunta acá en Swapcard. Es de Nicolás. ¿Es muy costoso implementar RPKI? ¿Por qué se traba la implementación? La implementación, digamos, a nivel de los RIRs ya está implementada. La adopción tal vez sería la pregunta más. Ahora, la adopción de los validadores, que es lo que nos toca hacer a nivel de los ISPs y de los distintos sistemas autónomos, requiere la infraestructura de tener una calle con la redundancia que corresponda, con la seguridad que corresponda y todo, que esté bajando todo, replicando la distribución de los ROAS y tener un motor de validación, que es el que hace la criptografía, el trabajo pesado que no podemos delegar en los routers, porque sería sobrecargarlos enormemente, no podríamos pedirle a los routers que hagan eso. El router solo necesita recibir OK, no OK o desconocido, nada más. Es una tarea que el router recibe la actualización de BGP, toda la ingress table de BGP es pasada fuera de banda, se hace la validación y se recibe. Déjalo pasar, no lo dejes pasar. Y se terminó ahí. Bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta del público? No, creo que ya estamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Silvia. Bueno, fuerte el aplauso para Silvia.